Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque vamos a sumergirnos en un tema que estoy seguro ha estado en la mente de muchos de ustedes. Si eres fanático de las celebridades turcas, especialmente de esas parejitas que nos roban el corazón, prepárate. Hoy vamos a hablar de algo que ha estado generando mucho revuelo, y es que parece que la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel podría estar en peligro. Sí, has oído bien. El título lo dice todo, la novia de Kerem Bürsin peligra su relación con Hande Erçel. Sé que esto suena fuerte y créanme, la información que vamos a desgranar es bastante jugosa. Vamos a intentar desentrañar qué hay detrás de estos rumores, si hay algo de verdad en todo este alboroto, y qué significa esto para una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo. Así que si te gusta estar al día con las últimas noticias del corazón de tus estrellas favoritas, te invito a quedarte hasta el final. Y antes de empezar, ya sabes, si aún no lo has hecho, te animo de corazón a que te suscribas a nuestro canal. Dale a ese botón rojo y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras actualizaciones. Nos ayudas un montón y te aseguras de ser de los primeros en enterarte de todo. Dicho esto, vamos a meternos de lleno en el drama. Así que, como mencioné, el tema de hoy es uno de esos que, cuando salen a la luz, incendian las redes sociales. La supuesta amenaza a la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Para quienes no estén del todo familiarizados, Kerem Bürsin es ese actor turco que nos conquistó con su carisma en series como Sen Kalkam, y Hande Erçel, que también protagonizó esa misma exitosa serie, es una de las actrices más populares y bellas de Turquía. Juntos formaron una pareja que desde el principio cautivó a millones de fans. Su química en pantalla se traspasó a la vida real, y se convirtieron en una de las parejas más mediáticas y seguidas, no solo en Turquía, sino a nivel internacional. Sus fotos juntos, sus gestos de cariño, todo se compartía y se celebraba. Eran, para muchos, la pareja perfecta. Sin embargo, el mundo del espectáculo es volátil, y las relaciones de las celebridades a menudo están bajo un escrutinio constante. Y es precisamente ese escrutinio el que parece haber puesto en el ojo del huracán a Kerem y Hande. Los rumores de crisis, de distanciamiento, de terceros en discordia, son pan de cada día en este mundillo. Pero lo que ha surgido últimamente y que nos ha llevado a hacer este vídeo, es particularmente interesante y para algunos, alarmante. Se trata de la supuesta interferencia o, mejor dicho, la presencia de otra mujer en la vida de Kerem Bürsin, una mujer que, según los rumores, podría estar poniendo en jaque su relación con Hande. Vamos a intentar ser lo más objetivos posible y basarnos en lo que se está comentando en los medios turcos, en las redes sociales y en las fuentes que, aunque a veces especulativas, suelen tener un grano de verdad. La persona que ha sido señalada como el posible motivo de conflicto es una colega de Kerem Bürsin, alguien con quien ha estado trabajando muy de cerca en un nuevo proyecto. Y aquí es donde entra la especulación. ¿Es una amistad profesional normal, o hay algo más? La intensidad de las interacciones, las miradas, los comentarios en redes sociales, todo ha sido analizado al milímetro por los fans y por la prensa. Se habla de que Kerem y esta supuesta otra han desarrollado una conexión muy fuerte durante las grabaciones de una nueva serie o película. Las historias de que los actores se enamoran en el set no son nuevas, ¿verdad? Es un cliché, pero a veces la realidad supera la ficción. Y en este caso, los rumores apuntan a que Kerem podría estar sintiendo una atracción especial por esta colega. Esto, por supuesto, ha desatado una ola de comentarios y preocupación entre los seguidores de Hande Erçel, quienes temen que su ídolo pueda estar sufriendo o que su relación termine. Los detalles específicos de quién es esta supuesta tercera persona varían según la fuente, lo que añade un velo de misterio y, a veces, de desinformación. Sin embargo, hay un nombre que ha circulado con mayor insistencia en los últimos días. Al parecer, se trata de una actriz joven y con mucho potencial, con la que Kerem comparte escenas bastante intensas. Los rumores sugieren que esta cercanía ha ido más allá de lo profesional, y que han sido vistos juntos en situaciones que podrían interpretarse como más íntimas de lo que sería apropiado para un hombre que tiene una relación pública y estable. Claro, en el mundo de la fama, la línea entre la amistad y algo más puede ser muy delgada, y la prensa a menudo se excede en sus interpretaciones. Pero cuando los rumores son tan persistentes y provienen de múltiples fuentes, es difícil ignorarlos por completo. Y es aquí donde la relación con Hande Erçel se ve teóricamente amenazada. Los fans de Hande están particularmente sensibles a esta situación,
ya que la ven como una persona fuerte y encantadora, y no quieren verla lastimada. Han estado defendiéndola en las redes sociales, criticando las acciones de Kerem y mostrando su apoyo incondicional a Hande. Ahora, ¿qué dice Kerem Bürsin o Hande Erçel al respecto? Bueno, hasta el momento ninguno de ellos ha emitido una declaración oficial contundente sobre estos rumores. Y esto es algo muy común en el mundo de las celebridades turcas. Suelen ser muy reservados con su vida privada, y prefieren no dar pie a especulaciones innecesarias. Sin embargo, la falta de una declaración clara a veces puede ser interpretada como una confirmación tácita de que algo está pasando, o al menos, de que hay algo de verdad en los rumores. O simplemente están intentando manejar la situación con discreción, lo cual también es un derecho. Hemos visto algunos comentarios en redes sociales por parte de Kerem que son bastante genéricos, defendiendo su derecho a la privacidad o hablando de la importancia de la amistad, pero nada que aborde directamente la cuestión de una tercera persona. Hande, por su parte, ha estado activa en redes sociales, compartiendo su día a día, pero sin hacer alusión alguna a problemas en su relación. Sus seguidores, sin embargo, intentan leer entre líneas, buscando cualquier indicio de malestar o de reconciliación. Analicemos las posibles implicaciones de todo esto. Si los rumores fueran ciertos, esto significaría un golpe muy duro para la relación Kerem-Hande, que ha sido vista como un ejemplo de amor y complicidad en el medio. Una crisis de esta magnitud podría llevar a una ruptura, o al menos a un periodo de mucha tensión y dificultad para la pareja. Esto afectaría no solo a ellos dos a nivel personal, sino también a su imagen pública y a la relación que tienen con sus fans. Por otro lado, también debemos considerar la posibilidad de que todo sea un simple rumor infundado, una invención de la prensa o de haters que buscan crear drama. A veces, los medios inventan historias para generar clics y visitas. La intensa atención que reciben Kerem y Hande hace que cualquier mínima interacción sea magnificada y convertida en noticia. Podría ser simplemente que Kerem está siendo profesional y desarrollando una buena relación de trabajo con su nueva colega, y la prensa está malinterpretando o exagerando las cosas. Es importante recordar que la vida privada de las celebridades es suya y no deberíamos ser demasiado intrusivos ni juiciosos. Sin embargo, cuando una pareja se vuelve tan icónica y querida como ellos, es natural que los fans se preocupen y quieran saber qué está pasando. La conexión que establecieron a través de sus personajes y luego en la vida real fue muy fuerte, y verla amenazada puede ser doloroso para quienes los apoyan. Desde mi perspectiva y basándome en lo que se puede observar, creo que hay que tomar estos rumores con cautela. No hay pruebas concretas, solo especulaciones. La falta de declaraciones directas es un arma de doble filo, puede alimentar los rumores, pero también puede ser una estrategia para evitar darles más importancia de la que merecen. Quiero destacar la profesionalidad que se espera de actores en un set de filmación. Es común establecer buenas relaciones de trabajo con los compañeros, y de ahí a un romance hay un gran salto. A veces la intensidad de las escenas que filman puede dar la impresión de una conexión más profunda de la que realmente existe. Y si esta nueva compañera de Kerem es una actriz emergente, es natural que haya un mayor interés mediático en ella, y que se busquen relaciones para generar titulares. Consideremos también la presión a la que están sometidos. La fama global, las redes sociales, las constantes miradas de millones de personas. Es un entorno muy exigente para cualquier relación. Es posible que estén pasando por un momento difícil, como cualquier pareja, y que los rumores simplemente estén amplificando esas dificultades. O quizás, como mencioné, sea una completa invención. Lo que sí es innegable es el impacto que esta noticia ha tenido en los fans. Las redes sociales se han llenado de mensajes de apoyo a Hande, de preguntas sobre la veracidad de los rumores, y de discusiones acaloradas entre quienes creen en las especulaciones y quienes defienden a la pareja. Es un fenómeno que nos demuestra el poder y la influencia que las celebridades tienen en la vida de sus seguidores. Entonces, la relación de Kerem Bürsin y Hande Erçel peligra por causa de la novia de Kerem Bürsin. Si entendemos la novia de Kerem Bürsin como esa supuesta tercera persona que está irrumpiendo en su vida, entonces, según los rumores, sí existe una amenaza. Pero, ¿es real esa amenaza? Esa es la gran pregunta. Sin confirmación oficial, solo podemos especular. Y en el mundo de la farándula, la especulación es un ingrediente constante. Si me preguntan mi opinión personal, creo que debemos darles el beneficio de la duda.
Las parejas famosas pasan por altibajos, y no siempre es fácil mantener una relación bajo el escrutinio público. Esperemos que Kerem y Hande puedan manejar esta situación de la mejor manera posible, ya sea fortaleciendo su relación, o si, en el peor de los casos, tuvieran que separarse, que lo hagan de la forma más sana y respetuosa. Lo importante es recordar que detrás de las cámaras y de las redes sociales, hay personas con sentimientos, con sus propias vidas y sus propias luchas. No deberíamos contribuir a alimentar rumores que puedan causarles daño, a menos que haya información confirmada y sólida. Y en este caso, aún no la tenemos. Para finalizar este análisis, quiero reiterar que la información que hemos compartido se basa en rumores y especulaciones difundidas por los medios y en redes sociales. No hay una confirmación oficial por parte de Kerem Bürsin o Hande Erçel. Lo que sí está claro es que la atención sobre su relación sigue siendo muy alta, y cualquier indicio de crisis, real o imaginaria, genera un gran revuelo. Les animo a ser críticos con la información que consumimos y a no sacar conclusiones precipitadas. Y ahora, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos desgranado los rumores que rodean la relación de Kerem Bürsin y Hande Erçel, centrándonos en la supuesta amenaza de una tercera persona. Hemos hablado de la intensidad de estos rumores, de la falta de declaraciones oficiales y de las posibles interpretaciones de todo este asunto. Lo que queda claro es que, sea cual sea la verdad, la atención mediática y la preocupación de los fans siguen siendo muy altas. Quiero agradecerles enormemente por acompañarme hasta el final de este análisis. Espero que les haya parecido interesante e intrigante y sobre todo, informativo. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles este tipo de contenidos. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre estos rumores? ¿Creen que hay algo de verdad en ellos? ¿Apoyan a Kerem y Hande pase lo que pase? Dejen sus comentarios abajo, estoy ansioso por leerlos y debatir con ustedes. Su participación es muy valiosa para nosotros. Y si disfrutaron de este vídeo, no olviden darle un gran me gusta para hacérnoslo saber. Compártanlo con sus amigos y familiares que también sean fans de Kerem y Hande, para que todos estemos informados y podamos discutir este tema juntos. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, les invito una vez más a que se suscriban a nuestro canal. Únanse a nuestra comunidad, activen la campanita para no perderse ninguna novedad, y formen parte de nuestra familia. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.